Está difícil irse de vacaciones, Sí, ¿eh? sí. Parece que va a ser un verano complicado. Sí, diciembre complicado y verano complicado. Sí. Ya estamos con nuestro nuevo invitado esta noche, Martín Becerra, amigo personal, pero además docente en la UBA, investigador del CONICET, doctor en Ciencias de la Información y acaba de publicar Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín. ¿Qué Me tal? río porque es un desafío enorme, ¿no? Escribir Enorme. sobre Clarín. 80 años de Clarín. ¿Cómo estás, Martín? Gracias Hola, por ¿cómo venir. están? Bienvenido. Gracias por la invitación. Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Ana Bisberge. Que, bueno, se han zambullido acá, me imagino. Sí, es una historia que está contada en parte por otros colegas que han hecho muy buenos trabajos. Sí, Martín Sivak, el propio Asís en su momento, Pablo Yonto. Y nosotros, más desde una perspectiva académica, reconstruimos tanto la política que ha tenido el diario primero, el multimedios más tarde, ahora el conglomerado de información y comunicación, los negocios que ha hecho, la expansión que es a nivel latinoamericano es inédita, no hay otro grupo que abarque todas las actividades de información y comunicación. Y también, bueno, su práctica periodística, hacemos una lectura de cómo fue cambiando en el tiempo, sujeta en parte a enfrentamientos o apoyos que ha ido gestionando con distintas administraciones de gobierno y que a nuestro juicio ha quedado en los últimos 20 años aproximadamente bastante subordinado a la intención de generarle negocios al grupo económico, mientras que el periodismo hasta los años 90 incluidos, desde el 45 hasta todo el siglo XX, digamos, Sí. de la historia de Clarín, el periodismo era una fuente de ingresos genuina, muy importante, orgánica. Ya en este siglo deja de serlo y está un poco secundando la estrategia de expansión corporativa hacia telecomunicaciones, conectividad. Como herramienta de lobby. Sí, como herramienta de lobby. Podríamos decir que nunca dejó de ser una herramienta de lobby. Pienso, para ir un poco lejos en el tiempo, en los enfrentamientos que tuvo con Alfonsín, el diario Clarín fundamentalmente. ¿Se acuerdan que Alfonsín no quería modificar un artículo de la ley de radiodifusión de entonces, que era de la dictadura, y que le impedía a Clarín tener la licencia de Radio Mitre, que sin embargo explotaba a través de testaferros, y le impedía además acceder a un canal de televisión, que era lo que quería. Y entonces, ahí había lobby. Parte del apoyo editorial que tuvieron los carapintadas en los alzamientos contra el régimen democrático en el alfonsinismo se deben también a esa actividad de lobby, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que ese lobby tenía siempre una motivación principal, que era hacer del diario un gran negocio, y lo fue, efectivamente lo fue hasta fines de los años 90. Ahora ya es hacer de otras cosas un gran negocio. Claro, a expensas incluso de perder lectores, de perder audiencia, de perder público, que Claro, lo ha perdido. Realmente ya no es tan atractivo el diario. Aunque tenga una mirada parcial, lo que fuere, tampoco es atractivo. Ciertamente no. Además, perdió su lugar de liderazgo. Sí. En medios digitales está cada vez más lejos de disputar el liderazgo de los medios digitales. Diarios prácticamente como papel prácticamente no se venden, y podemos decir que también la plataformización de las comunicaciones, el ecosistema digital, le quita la capacidad de controlar la distribución de sus propios productos. Entonces, es verdad que esa transformación de Clarín de un diario a un multimedio, de multimedios a grupo económico, también yo creo que se sustenta en la habilidad que ha tenido Mañeto, el CEO, que así como este año Clarín cumplió 80, Mañeto cumplió 81, ¿no? Va en paralelo. Esa habilidad para advertir que algunos de las empresas, algunos de los ejes que motorizaban el funcionamiento de Clarín, bueno, iban a ir mutando hacia otras actividades, iban a ir perdiendo oxígeno propio,
Y me parece que ahí está también la explicación del desembarco en las telecomunicaciones, primero en Telecom, ahora este año lo que motiva parte de la pelea con Milei en Telefónica Argentina. Un Pac-Man que además se devora a las dos empresas de telefonía que fueron extranjeras, que heredan a la empresa nacional de telecomunicaciones. O sea, Claro. en telecomunicaciones hoy Clarín ocupa el papel que ocupó el Estado argentino, Entero. ¿no? Como grupo Es dominante impresionante. en casi todos los... con la competencia de Claro en comunicaciones móviles. ¿Cuál fue el momento de mayor expansión del grupo? El actual. El actual. Sí, el presente. ¿En El este gobierno? Bueno, no con este gobierno. El momento de mayor expansión, uno podría decir, es la compra de Telecom en 2017, gobierno de Macri, que acomodó con decretos la regulación previa en telecomunicaciones y en audiovisual que había votado el Congreso. Ese es un hito en la expansión de Clarín. Otro hito es con Néstor Kirchner, diciembre de 2007, cuando el presidente autoriza la fusión de Multicanal y Cablevisión. Esa fusión en 2007 representaba más del 70% de los ingresos de todo el grupo. Es decir, fue un favorazo el que recibió Clarín. Y otro tanto podemos decir de esta que les menciono de Cablevisión y Telecom en 10 años después, 2017. La compra de Telefónica Argentina no tiene esa envergadura, pero se convierte... A ver, Milei tiene el tuit fijado de que Sí. es la gran estafa argentina, de que es un monopolio. Buena parte de lo que dice ese tuit podrían escribirlo políticos que han estado enfrentados. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo parte de esa línea argumental, ciertamente. Porque es correcto lo que dice el tuit. Es decir, tenés un grupo que tiene el control, según el mercado que consideremos, entre el 50 y el 65-70% de las comunicaciones en un país. Es un dominio que justificaría la intervención del área de defensa de la competencia en cualquier economía. ¿Y ha sido consecuente el gobierno con ese tuit de Milei? No, no fue consecuente. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de Milei, depende de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende de Milei, en junio de este año elaboró un informe que se llama Informe de Objeción, donde objeta efectivamente el porcentaje de dominio de mercado que Clarín ocupa a nivel nacional y además en distintas jurisdicciones, porque en algunas provincias el dominio es mayor aún, porque la competencia es casi inexistente. Entonces, en algunas localidades es el único proveedor de Claro, conectividad. te cobra ¿no? lo que quiere. Exactamente. De hecho, podemos hacer el ejemplo de localidades donde Clarín tiene competencia en televisión por cable, en comunicaciones fijas, comunicaciones móviles, conectividad internet fija, y el precio de los servicios es menor que donde no tiene competencia, lógicamente. Ahora, después de ese informe de objeción, el gobierno no dio ninguna otra señal pública, ¿no es cierto?, sobre la fusión. Y Nadie le quiere poner la firma, me dicen. bueno, fíjense que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tenía un funcionario que había sido designado por Milei en diciembre de 23, diciembre-enero, bueno, en los primeros meses de mandato de Milei. Y cuando ocurre esta compra en febrero de este año 2025, ese presidente renuncia, o sea, el expediente quemó. A mí Claro. esto no me lo va, Claro. conmigo no. Porque, además, Clarín es un grupo económico, entonces, por supuesto que tiene muchos intereses y además porque muchos de los especialistas en defensa de la competencia han sido o son empleados de Clarín. Entonces, parte del ambiente de especialistas que dirime estas cosas están muy cercanos y muy comprometidos con Clarín. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que intervino en la fusión de Cablevisión Telecom con Macri, varios de los integrantes de esa comisión habían sido asesores, empleados, consultores del Grupo Clarín y no se excusaron Claro. por el conflicto de intereses. Y lo mismo podemos decir de una eventual judicialización que tendría un informe definitivo de desautorización de esta compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, porque una eventual judicialización podría caer
no sería una especulación tirada de los pelos, en juzgados que finalmente reman para los intereses del Grupo Clarín. La visita al Lago Escondido, pagada por el Grupo Clarín. Con jueces federales Organizada que por el Grupo intervienen en expedientes que después determinan la prisión y la inhabilitación de su, yo diría, única opositora política de envergadura en este siglo XXI. Bueno, es difícil no ver esa concatenación de hechos, porque son hechos materialmente comprobables y después queda librado a la interpretación, pero es difícil ver todo casualidad ahí. ¿Cuánto hizo Cristina para enfrentarse a Clarín? Yo creo que tuvo una iniciativa regulatoria muy novedosa, abierta. De hecho, esas leyes, audiovisual 2009, telecomunicaciones en 2014, que votó el Congreso, la verdad es que tuvieron apoyos no solo de la mayoría peronista, kirchnerista en ese momento, sino que tuvieron un amplio apoyo de otros sectores, de la política y de la sociedad. Dicho esto, el gobierno fue muy torpe, creo yo, los gobiernos de Cristina Fernández fueron muy torpes a la hora de respetar los instrumentos legislativos que habían promovido. O sea, es una paradoja. Algún día me encantaría preguntarle a quienes tomaron las decisiones fuertes ahí, que son 2 o 3 personas, Cristina entre ellos, ¿quién? Zanini, o sea, 2 o 3 personas, no más. Eso me consta porque yo llegué a niveles de conversaciones con la gente que estaba presidiendo la AFSCA, la Autoridad de Aplicación, pero en general ellos cumplían órdenes. Pero lo que quiero decir es un gobierno que promovió un debate social inédito sobre estas cosas, cuestionó la concentración de poder de los grupos económicos en comunicaciones, impulsó leyes que fueron incluso elogiadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por personas con perfiles liberales, vamos a decirle, pero al mismo tiempo profanó parte de la letra de esas mismas leyes. Por decir algo, el segundo gobierno de Cristina Fernández autorizó la adecuación del grupo Telefónica que tenía a Telefe para la ley audiovisual, una adecuación a todas luces irregular, y lo autorizó, y prácticamente en simultáneo desautorizó la adecuación de Clarín, que estaba dispuesto a adecuarse, porque la Corte Suprema se lo había ordenado. Todo esto pasa rápido, perdida, pero la Corte Suprema validó la constitucionalidad de esa ley. 6-1, me acuerdo. Sí, 6-1, Fight votó en contra. Bueno, y bueno, encontraron que 2 abogados, encontraron una excusa para no autorizarlo. Otra hubiera sido la historia si el Grupo Clarín efectivamente se adecuaba a la ley, porque hubiera sido una circunstancia histórica inédita, creo yo, en donde el imperio de la ley, validada por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, por los poderes del Estado, por la justicia, se impone sobre un grupo económico. Pero bueno, hoy estamos ya en la vuelta de página. Y este tema ha dejado de ser tema de agenda de la oposición. Lo es de Cristina, pero por fuera de ella nadie lo toma. Sí, es un tema que quema. Es decir, a mí me parece, esto es una infidencia, pero en general nosotros somos coautores con Guillermo Mastrini y Ana Bisbergue. Ana es más joven y no quiero meterla en este baile, pero con Guillermo hace mucho que hacemos libros y trabajamos en estos temas. Las editoriales que publican temas académicos nos conocen mucho, somos gente mayor. Y bueno, cuando le dijimos, che, mirá, estamos haciendo un libro, varias nos decían, macanudo, sí, vengan a hablar. Cuando les decíamos el tema, se retiraban de la mesa de conversación. Sí, lo edita la Universidad Nacional de Quilmes. Quiero decir, es un tema que quema. No me sorprende que los políticos tampoco se involucren en estas discusiones, si es que están pensando en tener herramientas para hacer una campaña electoral, si ese es su horizonte de pensamiento, ¿no? Gracias, Martín, por venir. Recomendamos, si les interesó la conversación, a mí muchísimo, Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín.
Martín Becerra, Guillermo Mastrini y Ana Bisbergue. Bisbergue. Gracias, Martín. Muchas gracias, Gracias a Martín. ustedes. Gracias.